Buenos días. Vamos en nuestra lección número 5 con el tema la restauración de los hijos. Padre, en el nombre de Jesús, muchas gracias por darnos la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque tú permites que podamos vencer todos los obstáculos para servirte, para escucharte. Muchas gracias, Señor. Ayúdanos en esta mañana, ilumínanos, danos entendimiento en tu palabra. Háblanos más allá de lo que se habla, mi Dios. En el nombre de tu amado Hijo Jesús, muchas gracias. Vamos a irnos a Nehemías. Nehemías capítulo 2, verso 1. Y vemos cómo el título dice que el rey Artajerjes envía a Nehemías a Jerusalén. Y la razón por la que lo envía es para restaurar o reedificar el muro de Jerusalén. Haciendo un recuento del primer capítulo de Nehemías, recordamos su interés por lo que le pasaba a sus hermanos los israelitas y preguntó qué era lo que le pasaba. Y le contaron cómo había destruido el muro de Jerusalén y habían quemado sus puertas. Nehemías se mostró compasivo, intercediendo por ellos, ayunando y orando, poniéndose verdaderamente en la brecha y rogando a Dios que él encontrara gracia delante del rey a quien servía. Pues él quería ayudar a sus hermanos a ser parte de la reedificación del muro de Jerusalén. Esta acción nos lleva a reflexionar que cuando hay una situación así, es necesario más que orar, sino poner manos a la obra para la reedificación del muro. O sea, una parte es orar, ¿verdad? Recuerdan que estábamos aprendiendo a interceder. Vamos a orar, vamos a ponernos en la brecha, que Dios conteste. Y vimos todos los rasgos y las características de los intercesores. Pero después que Dios levanta a una persona, sigue la edificación de su vida, ¿verdad? O sea, hay cosas que no son de la noche a la mañana, y de eso tenemos que estar muy conscientes. Porque hay padres que se desesperan porque ven a sus hijos en el proceso y se desaniman y quieren botar todo, y no es así, ¿verdad? Entonces Nehemías estaba bien puesto para ser un instrumento, después de que fue un instrumento para orar, para ayunar, para interceder por sus hermanos. Él hizo algo más. Nehemías 2:1. Sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia,
Quiero hacer mención que el trabajo de Nehemías era ser copero del rey. Pues su trabajo consistía en probar el vino que no fuera a ser envenenado. Ese era su trabajo. Ahora, ¿quién puede restaurar? Nehemías era un hijo de Dios. Era un siervo del Señor, pero era para muchos un simple copero. Donde nadie estaba considerando su posición o su rango. Pero él se puso en la brecha por sus hermanos, o sea, tuvo ojos para ver. Sus sentidos estaban activados para poder entender la necesidad de su pueblo y el amor que él tenía para ellos. Nehemías 2:2 dice: y me dijo el rey, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Ahora, ¿por qué temió Nehemías? Porque lo podían matar si se presentaba triste delante del rey. Porque ahí había una confusión, ¿verdad? Si él estaba triste, nadie podía discernir en ese momento. Si él estaba triste porque se probó el vino y a lo mejor lo envenenaron, y eso trae confusión, ¿verdad? Entonces el protocolo era que él siempre estaba contento, haciendo su trabajo. Dile a tu compañera, contento. ¿Cómo estamos haciendo nuestro trabajo, verdad? Que no se confunda y que piensen, ay, alguien le envenenó. Nehemías 2:3: y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Verso 4: y me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Qué tremendo, ¿no? Para restaurar se van a necesitar muchos medios. Y necesitamos encontrar gracia y favor. Entonces oré al Dios de los cielos. ¿Qué hizo? Oró. Y encontró gracia delante del rey. Sí, porque a veces podemos decir, yo quiero esa restauración de mi esposo, de mi hijo, de ciertas circunstancias, pero también necesito medios. Necesito medios. Verso 5: y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Dios está buscando a los padres que quieran restaurar verdaderamente a sus hijos. Y no aventar la toalla y decir, no, ¿sabes qué? Yo ya no puedo con esto. Si no se trata de restaurar en mis propias fuerzas, sino en la fuerza de Dios. También Dios está buscando personas que estén dispuestos a restaurar a sus generaciones. ¿Verdad? Dios quiere usarnos para restaurar a otras personas, a otras mujeres. Nehemías sabía la importancia de reconocer la autoridad del rey.
Cuando vamos a ser restauradores, es importante reconocer la autoridad. Primeramente la autoridad de Dios. Y después la autoridad de los pastores. Él le dijo: envíame a la ciudad de los sepulcros de mis padres y la reedificaré. ¿Qué era lo que a él le movía? El amor, la compasión, el amor a su pueblo. ¿Cómo cuántos enemigos han tratado de destruir a Israel y lo vemos actualmente? Dios está buscando personas que digan: envíame a mí. Yo quiero edificar la obra. Envíame a mí, ¿verdad? Yo quiero restaurar a mis hijos en mi familia. Algunos padres de familia están dispuestos a orar, pero no a reedificar o a restaurar vidas. Hay mujeres muy emocionales que lloran su desventura, que lloran cuando están pasando situaciones en su casa, pero no están tomadas de la mano del Señor para decir: Señor, úsame a mí para restaurar. Y vemos que restauración es volver al estado original. Si a ti se te quebra el florero que más te gusta y se te quebró con las piezas muy definidas sin astillarse, y tú dices: híjole, voy a restaurar este florero. A ver qué compro, algún pegamento transparente para que se vuelva a volver a ensamblar y vuelva otra vez al estado original. Así es la restauración. Verso 6, Nehemías 2:6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él: ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, después que yo le señalé el tiempo. Es como, hay ocasiones que alguien pide un permiso, como ahorita la encargada de la cocina, y me dice: ¿sabes qué, Vicky? Necesitaría yo pedir un permiso por unas semanas porque mi hija va a tener su bebé y no hay nadie quien la respalde. Ella es una persona fiel, y cuando alguien es fiel se le autoriza el permiso. Y no me estoy refiriendo a personas que están pasando situaciones familiares, pero que les falta inteligencia para ayudar. En primer lugar, no reconocen la autoridad, sino que toman sus propias iniciativas y luego, a ver qué sucedió. Tienes una tarea atrasada, tienes 2 tareas atrasadas. Ay, es que, le digo, entiendo perfectamente tu necesidad y tu situación, pero lo que no entiendo es que necesitas tener inteligencia para pedirle a Dios sabiduría de cómo solucionar estos conflictos sin que te choque con tu servicio, porque pareciera como le atinas. Siempre el miércoles va a llevar al familiar, siempre el miércoles. Yo sé lo que les estoy diciendo, porque yo tuve a mis hijos pequeños y yo no quise ser ese tipo de modelo de mujeres o de madres que ponían el pretexto de que porque tenía a mis hijos, entonces yo constantemente sería infiel en el servicio, porque soy mujer y porque tengo hijos y porque también tengo necesidades. Sin embargo, yo oré al Señor y yo le dije: Señor, yo quiero ser una mujer de fe, por favor, ayúdame.
Y en el tiempo de las calificaciones de mis hijos, era tan maravilloso saber cómo me los ponían temprano para ir a recoger las calificaciones de mi hijo y me pasaba al otro salón y seguía el otro. Y yo quiero decirles que todos esos años jamás falté a ministrar. Y tuve hijos pequeños. Y hubo situaciones, hubo enfermedades, pero Dios maravilloso teniendo cuidado y bajo control. Pero si una persona que está sirviendo, y más si estamos sirviendo a hijos que son casados, oye, es que espérame, es que llevé a mi hija, ¿qué? ¿No está casada? ¿No tiene esposo? ¿Sí me explico? Porque cuando la Biblia dice el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, no es la madre la que se tiene que ocupar de todas las cosas de los hijos, sino el esposo. ¿O no es cierto? El esposo, pero tenemos todas las prioridades, todo volteado. Ahora, son mis necesidades y es mi derecho, sí, pero también tienes que ser una mujer de fe para servir. Si quieres, puedes servir a los pobres, puedes hacer misericordia, puedes servir a tus hijos, puedes hacer lo que sea, pero también tienes que tener fe a que no porque tú estás sirviendo a tus hijos seas infiel faltando a tus tareas. ¿Sí me estoy explicando? Le digo, pues yo bien puedo buscar el pretexto. Pues mi esposo apenas llegó ayer. Y porque llegó ayer, pues no tengo la clase preparada. ¿Qué hace uno? Prever. Desde un día antes, yo estuve dedicando tiempo para prepararme. Pronto voy a ir a La Piedad y tengo 4 conferencias. Él llega, se pone a descansar unas horas y dije, qué rico, estoy en casa, no fui a la oficina y me puse a preparar y ya tengo 3 temas. No por decir, no, es porque tengo que atender a mi esposo, entonces yo ya no, pues a ver qué les doy, a ver qué sale. ¿Verdad que no? No. Y cuando de verdad no puedo, yo delego, dejo todo cubierto. No queda nada descubierto. No, pues es que se fue porque tuvo que salir y no hay quien enseñe. ¿O se han encontrado ustedes con esa situación? No es la escuela que nosotros queremos dejar. Porque si estamos nosotros en esas circunstancias y repetimos, espérame, es que estoy restaurando a mi hijo, estoy restaurando a mi hija, sí, restáurala, pero no agraves la obra de Dios. Pídele a Dios inteligencia, sabiduría, organízate de tal manera que tus idas al doctor no choquen con tu servicio. Porque luego empiezan a llorar cuando les dices, no puedes ya seguir sirviendo. Es que amo el servicio. No parece que lo amas, estás ausente. ¿Ves? Y yo les estoy enseñando un equilibrio. ¿Queremos ayudar a otros? Ayúdenlo. Estaba hace mucho una chica en la alabanza y empezó a faltar. Y le dije, ¿qué pasa? No, pues es que estoy asistiendo a tal persona que tenía necesidad. Y yo le dije, oye, hay 2 cosas. O te equivocaste de servicio y a lo mejor lo tuyo no es la alabanza, sino el don de misericordia y visitar a los pobres y a los huérfanos, o te falta inteligencia. Porque ¿se acuerdan del samaritano? De aquel que en el camino lo golpearon y nadie le hacía caso, entonces pasa
un samaritano, lo recoge, le venda y luego lo deja en el mesón y le dice: yo te doy dinero y ahí te pago para que lo sigas cuidando. O sea, dejar todo cubierto. Ajá. Entonces, bueno, ¿quién es primero en tu vida? Pídele sabiduría a Dios en el servicio. Ajá. Pídele gracia delante de tu esposo. Pídele: Señor, dame gracia delante de mi esposo, para que me respalde, para que me apoye. Porque al esposo todo y a Dios las cáscaras. Hay que pelear las batallas de la fe para poder reedificar. Amén. Así es que debemos de estar enfocados en la restauración, pero con inteligencia. Con inteligencia. Era todo un equipo enfocado a la restauración del muro, porque cuando hay una restauración no es una sola persona, se involucra todo. Nehemías, estaban involucrados Nehemías, el rey, la reina, y más adelante vemos cuántos más. Estos estaban involucrados para hacer una obra, pero tenemos que establecer un orden. Esto se llama administración. Administración. Por eso a veces chocamos porque no sabemos cómo entrar y salir. No es que las mujeres tenemos 9 carriles y los 9 pueden funcionar. Sí, pero hay quienes tienen 4 y chocan. Es por la falta de sabiduría de cómo administrar. Dice que le dieron permiso de ir a su misión cuando él había declarado que en qué tiempo se podía lograr. Y según más adelante dice que fueron 52 días en la restauración del muro. Porque si alguien viene y dice: oye, pues quiero un permiso, lo evalúas, escuchas, ves el tiempo. Pero cuando la persona te dice: pues no sé, eso a mí me está diciendo, no voy a regresar. Y está usando esto de pretexto para zafarse. Nehemías 2:7. Además dije al rey: y si le place al rey, que me den cartas para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. Fíjate, él había encontrado gracia y favor para la restauración, pero él como restaurador era un hombre de fe. Él empezó a pedirle: por favor, cartas para los gobernadores para que le dieran el paso hasta llegar a Judá. Estas son las cartas en nombre del rey. Por eso qué importante estar bajo autoridad para restaurar. Nehemías 2:8. Y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad, y la casa en que yo estaré aparte. Tuvo fe, ¿verdad? Hasta para su casa. Es que él tenía que estar viviendo en algún lado. Ahora, qué dinámico era como líder. Qué dinámico era como para en 52 días hacer todo lo que hicieron. Tendría que ser un administrador, pero fuertísimo, gruesísimo, para tener todo bien ubicado y para que todo estuviera en orden y en su lugar, y hacer que todos trabajaran y que cada uno hiciera su parte. Y dice: y me lo concedió el rey según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Cuando tenemos la gracia de Dios, la mano de Dios está sobre nosotros y lo que necesitamos para la restauración.
El trabajo que estamos haciendo con mujeres no podríamos hacerlo solos, ¿verdad? Tenemos que tener la benéfica mano de Dios primeramente y después de los pastores que creen en lo que estamos haciendo, en el llamado de Dios y en la edificación y la restauración de mujeres y familias, ¿verdad? ¿Qué hacen ellos? Pusieron todos los medios. Se compraron mesas. Yo nada más tenía la visión. Se empezó a adornar, comprar manteles, hacer manteles, la decoración. El cafecito, el desayuno. Y ellos ponen todo. Carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para enmaderar. Le pidió madera y confió que se la iba a dar. Para enmaderar las puertas del palacio de la casa, para el muro de la ciudad y para la casa que yo estaré, dijo. Se necesita economía para restaurar una vida. Y a veces el restaurador no lo tiene. Pero la gracia y el favor reposan sobre quien Dios ha llamado a restaurar. Por ejemplo, a veces queremos restaurar y decimos, yo sí quiero, pero no tengo mucho dinero. Pues primero ayunar y orar para pedirle a nuestro Dios. ¿No es cierto? ¿Cuántas recibieron un uniforme que fue regalado? A ver, levante su mano. ¿Ves? Entonces, aquí el punto es la disposición de corazón. Y así como hicieron con nosotros, nosotros también podemos hacer con otros. Nehemías no solo tenía el permiso de restaurar, sino las cartas del rey, y aún mandó el respaldo para que él no tuviera problema. Necesitamos siempre el respaldo. Por eso es que estamos bajo autoridad. Nehemías 2:9. Vine luego a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo, o sea, para confirmar. Esto viene de parte del rey. Así también en la restauración de un hijo o una hija, necesitamos apoyo y encontrar gracia para la restauración de la familia, porque el hijo cayó en drogas, o la hija, o la dejaron y está frustrada y está agravando a la familia. Y aparte todavía ni soluciona un problema y ya se quiere meter con otra persona. Pero hay un orden. ¿Cuál es el orden? Pasó una situación así, sí te quiero ayudar. Pero si tú estás aquí en la casa y tus hijos están en la casa, tienes que tener un respeto a la casa. Y ahorita nada de novios. Si tú quieres verdaderamente, aquí tú tienes que respetar. Tienes un hijo y trabajas para tu hijo. Y si tienes problemas, hay que tratarse. Hay que acercarse a Dios. ¿No es cierto? O sea, hay muchas personas que necesitan restauración, que están a nuestro alrededor, pero tenemos que ser muy sabios e inteligentes, porque a veces, en lugar de restaurar, estamos dañando a la familia. Sí, porque ahorita se estila mucho que no, pues ya dejé a la persona, o es el hijo quien está separado, y luego recibes al esposo es un lío. Y las heridas en el corazón de los hijos, la familia, eso es falta de sabiduría.
Es que quiero que los trate bien. No, 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 no. ¿Qué hizo Ana cuando fue a dejar su hijo al servicio de Dios con el sacerdote Elí, que no tenía muy buena fama? Confió completamente el Señor que él iba a ser un siervo de Dios hasta el final, y no era ella quien estaba metida, sino que lo entregó. ¿No es cierto? Lo entregó. Hay que adiestrar a los hijos, instruirlos, pero no vivir situaciones en las que ya no hay identidad para la familia, ya no se sabe quién es quién. Pues no. Se necesita más que oración, se necesita gente influyente que te franquee el paso. Buscar tener un buen testimonio como padre o como madre para que la gracia y el favor reposen sobre ti y se te abran las puertas. Por ejemplo, un hijo o una hija que se convierte y andaba en rebeldía e hizo lo que quiso, pero regresa arrepentida. Pero toda la familia tiene que tener el mismo sentir de amor. ¿Se fija? Es diferente. Está arrepentida. Entonces vamos a trabajar todos juntos para la restauración de esa persona. Pero toda la familia debe tener el mismo amor, el mismo afecto y el mismo sentir. Y dice Filipenses 1, 1 y 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, completad mi gozo. ¿Cómo completaban el gozo en San Pablo? Sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Estos principios debemos de practicar en casa para que una vida se restaure y se construya. Aún en los hijos que están en rebeldía, en enojo, porque ya le preguntaste al Señor qué es lo que está pasando, por qué reacciona de tal o cual manera. Quizás estamos haciendo algo que está afectando su vida, que está reaccionando. Filipenses 2:3. Nada hagas por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a ti mismo. Cuando estás restaurando un hijo, un hermano, no te muestres que eres superior a él. El valor que tú le des, la estima que tú le des va a levantar esa vida. Romanos 12:10. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Debemos amarnos con el amor de Dios, unos a los otros. Y dice, y en cuanto a honra, esta palabra honra significa del griego timé. Escuchen bien las definiciones, porque luego las definiciones hebreas y griegas, si ustedes oyen el audio, siéntense y escuchen bien, porque lo ponen a veces nada que ver a la raíz que yo les doy. ¿Sí? Por favor, no la estoy regañando. Entonces esta palabra timé significa de un valor concretamente colectivo. Significa estimar, específicamente del más alto grado, estimar, o la dignidad en sí misma. Aplicado es dar valor a una persona estimándola en el más alto grado, darle dignidad.
prefiriéndonos del griego proegenomai, que significa de dirigir el camino hacia otros. O sea, cuando nosotros valoramos a alguien, lo levantamos, le damos valor y estima, lo estamos encaminando para que cumpla el propósito por el cual nació. Debemos de ser humildes para reconocer nuestros errores, porque lo más seguro es que en ese proceso de restauración se susciten situaciones en las cuales nosotros tenemos que reconocer que hicimos mal. ¿Sí? Yo he reconocido que en algunas ocasiones hice mal, porque mi hija está conmigo, está en la empresa. Ella está en un proceso de restauración y por su manera de ser o por su conflicto que ella traía, a veces no contestaba de una manera respetuosa y eso hacía que yo no la escuchara. Y ella me dijo algunas cosas que dije yo, sí, o sea, no hay pretextos. No podemos nosotros tomar pretextos de decir, ay, pues, por como ella me habla de esa manera, pues entonces yo no la escucho, o no le doy valor, o no le doy importancia, o no recibo sus opiniones. Entonces yo dije, no, yo voy a ganar a mi hija para Cristo. Y recorrer ese camino de humillación. Y entonces yo vi que ella no se sentía estimada. Pero también noté que eso es algo que ella traía desde bebé. Porque nosotros como papás siempre los amamos, nos dedicamos a ellos, bien. Pero yo vi que eso lo traía desde bebé. Yo recuerdo que en alguna ocasión ella la traía en los brazos cuando regresamos de Argentina. Estaba una niñita que me ayudaba y era muy sonriente. Metimos las palomitas y estaban brotando las palomitas y la niña dijo, ¡ay! Se admiró porque las palomitas estaban brotando. Y la niña que estaba acompañándome, ella siempre me acompañaba, esa niñita, empezó a reírse, pero como de admiración. Pero Ariadna volteó y la miró y empezó a llorar. ¿Saben por qué? Porque pensó que se estaba burlando de ella. Era una bebé. Cada uno traemos dentro de la naturaleza caída, a veces nacemos así. Unos nacen con una súper alta estima y otros con una baja autoestima, y a veces lo traemos desde los genes desde que nacemos. Entonces le escribí por WhatsApp y le dije, hijita, tienes razón. No, yo soy una persona con muchos errores. Cometo muchos errores. Y si he cometido errores contigo, te pido perdón. Nada más quiero afirmar que tú eres mi hermosa, mi muñeca, mi amada, mi deseada. Yo le dije, tú eras la niñita que yo siempre quise tener. Sí, porque el Señor me dijo, aún desde que estaban en el vientre, que iba a tener un hijo y una hija, y lo que iban a hacer también. Y entonces yo me dispuse a hacer cualquier cambio para su restauración. Desde ese día que yo le escribí la carta, ella cambió
pero a 180 grados para bien. Mamita, te quiero mucho. No me pedía consejo y ahora me pide consejo. Muchas veces viene y me dice, ay mami, el diablo me dijo que no te dijera nada de algo que estoy pasando, pero sí te lo voy a decir. ¿Sí? Dios hizo que se restableciera la unidad en el espíritu, que se unieran los corazones, pero uno tiene que demostrar el amor de Dios. ¿Sí? Entonces, si hay algo que te están reprochando, hay que cambiar. Hay que cambiar, hay que ser humildes, hay que reconocer qué es lo que nosotros no estamos haciendo bien para restaurar una vida. Ajá. Y cosas y proyectos que yo tenía para ella, yo veía como que no despegaba en cuanto a eso, y he tenido que ser muy paciente en la restauración y en la formación. Cuando yo quiero pedirle algo, yo no le hablo de una manera negativa, porque así no restauramos, sino destruimos. Yo le digo, hijita, ¿te puedo pedir un favor? ¿Puedes poner la toalla en el colgante de mi baño? ¿Podrías ponerme las bolsas de basura en los cestos? Muchas gracias. Pero, ¿cómo somos a veces? Ya te lo dije 20 veces y nunca le atinas. Pero para restaurar tenemos que ser muy pacientes, porque mientras que están aprendiendo, a veces le atinan y a veces no. A veces la ponen y a veces no. Pero yo sigo siendo amorosa y amable y paciente. Hijita, ¿te puedo pedir un favor? Ojalá que ya no se te olvide. Acuérdate que cada lunes se cambia la toallita. ¿Me puedes tirar la basura de los cestos? Gracias. Aunque a veces le atina y a veces no. Pero también estoy confiando en que va a crecer y madurar. Me gusta tanto cuando toma fotos y ordena y limpia y luego le dice, mami, ya me estoy pareciendo a ti. Ya mira, te mando fotos de mi closet o te mando fotos de la despensa. Dile a tu compañera, así se restaura. ¿Sí? De veras, quitando ese lado negativo que tenemos de formar, que más bien es de formación. Y es increíble ver cómo la gente florece. Va creciendo, va madurando, y tenemos que entender que no todos son como yo, ni todos son como tú. Entiendo que dentro de la gracia no es que yo sea demasiado activa y tú seas demasiado lenta, como la tortuga, ¿se acuerdan? Sino que podemos lograr hacer las cosas como el profeta Elías, que Dios le puso como alas y pudo llegar antes delante del carro. Es por gracia. Es por gracia. Tenemos que ser pacientes con los que son diferentes que nosotros, con los que son más lentos para aprender. Tenemos que ser amorosos y compasivos para ayudar a formar. Y no formar mencionando los puntos negativos, sino pedir de favor lo que queremos que ellos hagan y cómo lo hagan. Me gusta cuando a veces ella me dice, ay mami, me dicen que me parezco a ti. Y yo me llamo Virginia, pero me dicen Vicky, y me dice, ay mami, me dicen, te pareces a Virgi. Ella sí me dice.
¿te pareces a Virgi? Dice, y veo que se siente orgullosa de que le digan que se parece a mí. Eso me da gozo. Pero fíjense, no todos están contentos en la restauración de una vida. Nehemías 2:10. Pero oyéndolo Sanbalat horonita, ellos estaban oyendo que se iba a restaurar. Y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Siempre va a haber gente así. Va a haber gente que no va a querer que tu familia se restaure, porque son muy buenos para juzgar, son muy buenos para criticar. Pero Dios vino a salvar lo que se había perdido. Así es que les disgustó en extremo. Estos son los enemigos de Dios que se oponían a los hijos de Israel y a la edificación del muro. Ahora, esto también le pasó al hijo mayor, hablando de los dos hermanos del hijo pródigo. Cuando el padre hizo fiesta para recibir a su hijo que estaba perdido, Lucas 15:20, y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, o sea, vio venir a su hijo de lejos, porque pidió su herencia, vivió perdidamente, ya no tenía nada, tocó fondo, y su padre siempre lo esperaba. Lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Quizás alguien pueda decir, no, es que si tú haces eso después de que se portó mal, eres una mujer emocional. No, porque lo que Dios hace es por gracia en el corazón. Él fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El padre estaba dispuesto a restaurar a su hijo. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Me gusta mucho cómo mi hija empieza a tener una relación con el Señor. Ella tenía que tomar una determinación muy firme y viene conmigo, dice, mami, yo no podía entender cuando tú decías, Dios me habló y me dijo, haz esto, esto, esto. Y yo decía, ay. Dice, pero ahora puedo entenderlo porque fue muy claro, oí la voz de Dios que me dijo, esa persona no te conviene. Corte. Y yo le dije, hija, te felicito, estás creciendo. Porque a veces le decimos a los hijos, no, tú tienes que acercarte a Dios, y luego ellos a veces están orando. Ellos están orando, están buscando a Dios. Y nosotros los tachamos. ¿Quiénes somos nosotros para decir que no? O que no han nacido de Dios, o que no tienen una relación con Dios, cuando Dios los está acercando. Tenemos que abrir los ojos bien. Lucas 15:22 dice, pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned su anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué hizo el padre? Le dio dignidad, le dio honra, le dio estima, le dio valor. ¿Cómo estábamos nosotros? Sin valor, inútiles por el pecado. Sin embargo, Él se fijó en tu pasado o en tu corazón arrepentido, ¿verdad? Verso 23, Lucas 15:23, y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta. Dios se regocijó en nuestra salvación y en nuestra restauración. Sigue trabajando cada día. Y si fallamos y nos arrepentimos, Él nos perdona
y nos recibe, no nos juzga. ¿Quién quiere estar con un papá que está a cuchillito de palo y que siempre está diciendo todo lo malo que son los hijos? ¿Por qué nosotros queremos estar con papá Dios? Porque no te juzga. Después de que fuiste y te arrepentiste, Él te recibió y olvidó completamente tus errores. Te sientes muy a gusto, ¿verdad? A estar cerca del Señor. Pues hay hijos que no se sienten muy a gusto de estar cerca, porque eso no lo restaura el que constantemente estemos diciéndoles todo lo malo que hacen. Necesitamos vestirlos de dignidad, de valor, de estima, para alcanzar sus corazones. Lucas 15:24 dice: porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Los ángeles empezaron a regocijarse cuando nosotros nos arrepentimos. Dijeron: ya se salvó. Imagínense danzando los ángeles. ¿Verdad? Y el verso 25 dice: y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar al becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. ¿Qué hizo? Se enojó. Hay quienes no están contentos con la restauración de una vida. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Hay quienes no están contentos con la restauración de algún hijo o una hija en la familia, pero convéncele con amor. Convéncele y afírmalo. Así como el padre le rogaba: hijo. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí tantos años te sirvo, no habiendo desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. O sea, con la vista natural jamás lo vas a poder entender. El padre no hizo fiesta por las malas acciones de su hijo, sino porque ya estaba arrepentido. Y Dios se goza cuando un pecador se arrepiente. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido. Se había perdido y es hallado. Nehemías anima al pueblo para reedificar los muros. ¿Se acuerdan que dijimos es algo conjunto? La reedificación o restauración del muro siempre será un trabajo conjunto, aunque siempre usará hombres y mujeres compasivos para la restauración de personas y de familias. Nehemías 2:11 dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días. La misión de Nehemías era primero reconocer cuáles eran las condiciones y qué se iba a necesitar y cómo se iban a organizar para la edificación del muro. Fíjense las características de un restaurador. Nehemías fue discreto para no alertar a los enemigos. ¿Qué fue? Discreto. Se necesita ser discreto en la restauración para que el enemigo no tome armas. Nehemías 2:12: me levanté de noche
yo y unos pocos varones conmigo. Y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Qué es esto? Discreción. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en la que yo cabalgaba. Salió de noche. Verso 13. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar. Y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Nehemías salió de noche para observar y hacer una evaluación de cómo estaban los muros y qué se iba a necesitar para la restauración. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Verso 15. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Cuando se hace una obra de restauración, estamos a usar discreción. Todo plan para la restauración se revela en su tiempo. Les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. ¿Por qué? Porque los enemigos no estaban contentos de que el muro de Jerusalén había sido derribado. No estaban contentos. Y eso había traído lógicamente oprobio a los judíos. Nehemías les anima a reedificar el muro y a quitar el oprobio, porque los enemigos se gozaban con la destrucción de los muros. Verso 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Y así esforzaron sus manos para bien. Amén. Levantémonos y edifiquemos. Las palabras de fe, de confianza, animaron para la edificación del muro. Les dijo el rey, y nos dio lo necesario para reedificar el muro. Dios nos da lo necesario para restaurar nuestros hijos. Pero Nehemías 2:19 dice, pero cuando lo oyeron, Sanballat y Horonita, Tobías y el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Los enemigos se enojaron. No todos se gozan con la reedificación de la obra de Dios. No todos se gozan con la restauración de una vida. Y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos, porque vosotros no tenéis parte ni derecho ni memoria en Jerusalén. No debemos de hacer caso del escarnio. Necesitamos ser determinantes en la restauración de nuestros hijos. Amén. Y aún de otras personas que nos permita restaurar. Nehemías dijo, nos levantaremos y edificaremos. Tenemos que ser muy sabias, muy observadoras de nosotras mismas para saber cómo nos conducimos, qué hablamos. Porque tenemos que meditar si estamos edificando o estamos derribando.
Evita palabras negativas. Estamos seguros de que la batalla no se gana completamente con orar. Hay que levantarnos y edificar nuestras familias, restaurarlas para la gloria de Dios. Me dio mucho gozo que después de años yo pude ver aquí a la generación de mis hermanas, mis sobrinos y sus hijos de ellos, viniendo después de que había tantas situaciones familiares. Y hace poco murió una hermana mía, la más pequeña. Sé que eso Dios lo usó de una manera muy especial para que ellos volvieran su corazón a Dios. Sí, había muchos celos, muchas críticas, muchas envidias, mucho todo. Y nosotros orábamos por su salvación. Y las empecé yo a invitar que se vinieran para los desayunos evangelísticos. Y nos metieron, ¿verdad?, a Berta y a mí al chat de la familia Dávalos. Es un familión como no se imaginan. Llenan toda una cancha, de verdad. Hijos de los hijos, los nietos, los sobrinos. Es un familión tremendo. Y no podíamos estar cerca por muchas cosas. Y Dios hizo algo maravilloso. Ahora pude sentir un espíritu tan diferente. No hay nada de eso, no hay murmuración, no hay crítica, hay estima. Nosotros con los brazos abiertos para recibir en el tiempo justo. Y mis hermanas me dicen, vámonos, toda la familia vamos a tomarnos foto. Y me dice mi esposo estando allá en Inglaterra, qué lindo, ya ves, se cumplió tu deseo. Dios es bueno. Dios es bueno, de veras, para siempre es su misericordia. Y tenemos que estar dispuestos para la restauración, sin reproches, sin nada de nada, simplemente recibir, amar, servir. Así es que Dios nos dirá qué implica para la restauración. ¿Y tú sabes qué es lo que Dios quiere restaurar? Puede ser la vida de hijos, vida de hermanos, vida de esposos. Dios habla personalmente. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos tu bondad, tu amor, tu misericordia. Gracias, Señor, por esta palabra que sabemos que no regresará vacía, sino hará lo que tú quieres y será prosperada para aquello para lo que es enviado. Síguenos usando, Señor, para la restauración, aún también aquí en la obra de Dios. Que miremos como tú miras, para poder levantar, para poder restaurar, para poder pasar por alto las fallas muchas veces de los demás, para dar valor y dignidad a otros. Ayúdanos, Señor, estamos aquí con un corazón abierto y dispuesto. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Muchas gracias, Señor. Amén.